Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios. Presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Por la voluntad de Dios y la conducción del Espíritu Santo, estamos con ustedes una vez más para seguir estudiando las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios. Y aquí en Radio Amanecer en Estudio sentimos un honor y un privilegio de decir que el Espíritu Santo pueda usarnos para compartir con ustedes estas grandes verdades de las Sagradas Escrituras. Traiga su Biblia, su guía de estudio, y bajo la conducción sagrada del Espíritu Santo vamos a compartir con ustedes un tema de mucho interés. Solo Cristo, solo la gracia. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Como cada día, un placer inmenso saludar a nuestro gran amigo y hermano, el Pastor Cristian Veras, aquí en cabina con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Gracias, estimado amigo Pastor Juan Francisco Scroggins. En este día maravilloso, mis deseos para usted es que el Todopoderoso pueda llenar su vida de paz y alegría. Muchísimas gracias, igualmente. Amén. Para ustedes, amigos, hermanos, un abrazo fraternal. Que Dios esté con ustedes. De inmediato les invitamos para que podamos orar y pedir la dirección del Espíritu de Dios a esta hora. Querido Padre, guíanos a través de tu Espíritu Santo en el estudio de tu palabra, y que hoy pueda ser un día súper bendecido para cada uno de nosotros y por supuesto para todos aquellos que nos escuchan en cualquier horario donde se esté transmitiendo por diferido o ya sea en vivo este programa. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, en su oración le escuché decir en diferido. Es importante recordar que estas lecciones de escuela sabática la estamos subiendo a las redes sociales, a Facebook específicamente, para que si usted no puede tomarla en uno de los horarios que normalmente realizamos, 6:20 de la mañana, 1 de la tarde y 10 de la noche, pues usted puede entrar a nuestra página y allí conseguir a través de YouTube oficial estas lecciones que son subidas para que usted pueda disfrutar del contenido de estas lecciones. Pastor, hoy estamos prestos para continuar adelante estudiando la palabra de Dios y tenemos un tema muy interesante. Solo Cristo, solo la gracia. Me gustaría abordarle, antes de entrar en muchos detalles, sobre el término la gracia, porque no debemos confundir el término muchas gracias con el término gracia. ¿Podría usted decirnos qué significa la gracia, a qué está equiparada y por qué la lección del día de hoy habla de solo Cristo, solo la gracia, como tratando de hacer una comparación en que Cristo y gracia posiblemente estén marchando en la misma dirección? Muchas gracias, Pastor, por la pregunta, muy buena pregunta. Y quisiera responder con parte de lo que usted dijo, su comentario. Gracias y gracia no es lo mismo, son cosas diferentes. Gracias es agradecimiento por un favor que nos han hecho, que nos hicieron, nos han hecho o que nos van a hacer. Hay gracias anticipadas. Ahora bien, gracia es una oportunidad que Dios le otorga al pecador para que tome decisiones de salvación por él. Cuando el ser humano toma una decisión por Cristo, pero había prolongado esa decisión
y no se había arrepentido del todo, sino que venía pululando durante mucho tiempo en el valle de la indecisión. Dios posterga su gracia para que esa persona pueda ser salva. El caso de Adán y Eva en el jardín del Edén. Ellos pecaron y como pecaron, estaban condenados de acuerdo al texto bíblico a morir. La paga del pecado es muerte. Ahora, ellos no murieron. ¿Por qué no murieron ese día? Porque Dios prolongó su gracia para ellos. Y en lugar de que ellos murieran en ese día, murió un cordero que representaba el sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Por eso gracia es un don inmerecido que Dios nos otorga, una oportunidad más para que podamos tomar decisiones atinadas para Él y por Él. Eso nos hace pensar entonces que por más actividades que el ser humano en esta tierra buenas, actividades que tienen que ver con la moral hace, no lo califica para el perdón de los pecados o la vida eterna. Es una pregunta fascinante y usted la dibujó, la hizo de una forma sabia. ¿Está usted preguntándome si realmente las obras de justicia son importantes o las obras que nosotros hacemos? Esa es su pregunta, ¿verdad que sí? Mi respuesta es que sí son importantes, las obras son importantes. Ahora, lo que nosotros hacemos para nuestra salvación sirve de nada. Lo puedo decir en un vulgarismo familiar, en un dominicanismo. Que no sirve de nada. No sirve de nada. ¿Y entonces para qué nosotros hacemos obras? Porque las obras de justicia, que así se llaman, que el cristiano hace, son resultados de la fe. Son el resultado de una vida entregada y una vida completamente abnegada. Cuando usted es cristiano, tiene a Cristo en su corazón, hace cosas sin saberlo y sin esperarlo, y esas son las obras de justicia. Quiere decir que cuando yo estoy en conexión con Cristo, quien es la gracia, el don gratuito de Dios a los seres humanos para salvarlo, cuando estoy en esa gracia, moviéndome en esa gracia en Cristo, ¿las obras surgen automáticamente? Eso es correcto. De hecho, la dinámica de las obras de justicia ocurren cuando yo estoy viviendo la salvación. No sé si me di a entender. Sí, lógico, es lógico. Por ejemplo, hay un himno que dice: mostremos cómo viven los que salvados son, cómo viven los que son salvados. Yo no puedo vivir una vida como si voy a ser salvado. Yo tengo que vivir el resultado de la salvación, porque ya Cristo me salvó. Con esto no estoy diciendo que una vez salvo, siempre salvo. Es decir, una falsa concepción teológica que dice que Cristo me salvó y como me salvó ya yo puedo hacer lo que se me venga en voluntad y no va a pasar nada, solo salvarme. Eso es un plan del enemigo. Cristo nos salvó. Cristo puso a nuestra disposición la salvación, pero yo la puedo perder porque es un don y los dones o se aceptan o se rechazan. ¿Me hago entender? Claro, es que es muy difícil, por ejemplo, que alguien que empezó a disfrutar de esa gracia de nuestro Señor Jesucristo mire hacia atrás. Entonces, si ese postulado que presentan algunas personas de salvo una vez y siempre salvo, es mientras usted se mantiene en la gracia de Cristo, pero si usted se salió de ese ambiente de la gracia de Cristo y empieza a vivir como era anteriormente, definitivamente que la gracia de Cristo ya no seguirá operando en usted. Así es que este título que tenemos en el día de hoy es muy interesante porque está haciendo esa comparación. Cuando usted se mueve en Cristo es porque su gracia, el don inmerecido del cual hemos estado hablando, está operando en su vida. Si usted se desconectó de esa gracia de Cristo, pasa lo mismo que sucede en San Juan capítulo 15, cuando habla acerca de la conexión que hay entre la vid y el pámpano, para que el cristiano pueda vivir una vida saludable, de gozo, testificando constantemente de que las obras que hace son guiadas por el Espíritu Santo, es manteniendo esa conexión con Cristo Jesús, quien es que nos motiva automáticamente a dar los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Puede una persona que viva
una vida moralmente correcta, estar perdido? Claro que sí. Entonces, ¿esa persona hace obras de bien, sí o no? Podría hacer muchas obras de bien, pero entonces, ¿cuál es el significado que tiene la muerte de Cristo para salvación del ser humano? Y esa es la pregunta precisamente. Si esa persona no conoce a Jesús, sus obras son obras muertas. Y de hecho, cuando yo guardo los mandamientos y creo que guardando los mandamientos me voy a salvar, mis obras son muertas. Yo puedo guardar el sábado correctamente, guardar los 10 mandamientos, y si yo no acepto a Cristo como mi justicia divina, estoy perdido. Y lo que hago son obras muertas. Las obras de justicia, como Pablo llama, son aquellas obras donde realmente yo permito que el Espíritu de Dios gobierne mi vida, que gobierne mis pensamientos, mis actitudes, mi voluntad. Y cuando eso ocurre, entonces las obras que van a emanar de este siervo serán obras de justicia. Pastor, hay una historia que para mí encierra todo lo que se llama justificación por la fe. A ver. De un niño que era malcriado y la madre necesitaba ayuda con ese niño y pidió ayuda, y de repente llegó un hombre y le dijo: ¿tú ves estas llaves? ¿Esas llaves de qué son? Y el niño dijo: de chocolate. Al niño le fascinaban los chocolates y le dijo: dámela. Y le dijo: yo te la voy a dar. De hecho, no solo las llaves, hay una casa de chocolate, los muebles son de chocolate, todo, la nevera es de chocolate, todo en la casa es de chocolate, y yo te la voy a dar cuando tú aprendas a hacer el bien, porque el niño no quería hacer el bien. El niño comenzó de repente a hacer obras de bien para que le dieran las llaves de la casa de chocolate. Y cuando él terminó, que ya creyó que había alcanzado su objetivo, buscó al señor, al caballero, y le dice: deme las llaves. Y entonces él le dice: tú no has hecho nada. Y él dijo: yo sabía que era parecía muy bueno para ser cierto. Y se fue triste. Cuando iba de regreso a su casa, encontró un animalito que se estaba ahorcando, estaba enredado con su soga y se estaba asfixiando. Y entonces él brincó la cerca, cortó la soga del animalito y lo dejó ir. Se encontró con el hombre y le dijo: toma las llaves. Y él le dijo: ¿pero por qué? Ahora yo no hice nada y me le estás dando. Y él le contestó: precisamente porque lo poco que hiciste, no lo hiciste esperando algo a cambio. Eso se llama obras de justicia. Sí. Cuando nosotros vivimos el resultado de la salvación que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Excelente ilustración. De verdad que, como usted había dicho antes de hacer la historia, ilustra efectivamente la forma en que Dios nos ha guiado. No hay manera, no hay trabajo que uno pueda hacer a favor de la salvación, porque ya Cristo lo hizo, y cuando Cristo hace eso, automáticamente nosotros empezamos a dar frutos de arrepentimiento. Hay varios textos, pastor, de la Biblia, porque aquí en Radio Amanecer en Estudio somos bíblicos. Nuestras declaraciones, las ideas son amparadas en un así dice el Señor, y en esa misma dirección la lección nos invita a reflexionar o a comentar los versículos que tenemos aquí. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, los versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Creo que ya hemos puntualizado mucho sobre ese pasaje de la Biblia, y es importante entonces que pasemos al otro, de Romanos 3, 23 y 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así es, pero tenemos otra cita, pastor, Romanos 6, 23, que dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 10, pastor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más,
estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su gracia. Me encanta, pastor, este texto, Romanos 5:8, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Usted se atrevería a morir por un pecador? Bueno, es una pregunta que yo no podría responder así de inmediato. De inmediato. Habría que ver. Pero lo cierto es que es posible que un ser humano ose morir por otro, pero su muerte no es expiatoria. La muerte de Cristo sí lo es. Y eso es tan difícil que mire, porque es que estamos muy aferrados a la vida. Y especialmente cuando se están viviendo días buenos en esta tierra, que de repente a usted le digan, estaría en el lugar para salvar a esta persona que es altamente dañina, un pecador, una persona que vive violando, una persona que vive haciendo actividades ilícitas, y que usted le diga, ¿usted está dispuesto a morir por esta persona para darle vida a este hombre? Uno lo piensa. Sí. Definitivamente yo creo que como seres humanos se nos hace difícil, pero aquí entonces Romanos 5, 8 al 10 nos da a entender lo maravilloso que es el Señor Jesucristo, que siendo nosotros quizás el violador, el que cometió adulterio, aquella persona que vivió de tal manera, Cristo, cuando hay un arrepentimiento sincero y tú decides entregarte a Él de corazón, entonces el Señor te perdona. Pero ahí está. Y murió por nosotros. Eso es así. Pastor, no vayamos más lejos. Una persona que entra en un edificio, le ponga una bomba, explote el edificio, mate a miles de personas, nosotros pudiéramos decir, merece morir. Uh-huh. Pero Dios no dice así. Dios dice, si él se arrepiente, todavía mi gracia se extiende para él. De hecho, pastor, hay países donde establecen leyes, uh-huh, que una persona que actúa de esa manera, la justicia dice, la sentencia es, esa persona está condenada a morir. Una pena capital, sí. Así es. Sin embargo, ¿para qué Cristo murió por nosotros? ¿Para qué? Bueno, el texto bíblico dice, murió para librarnos de las consecuencias del pecado. ¿Y qué significa eso al final? Vida eterna. Salvación, ¿verdad que claro. Sí? Sinónimo, ahí está, pastor, la salvación. La salvación es un paquete, pastor. ¿Cómo un paquete? Sí. Viene acompañado de otras cosas. Pues así es, así mismo. ¿Cuáles son? Justificación es el primer paso. Amén. Justificar significa declarar justo o perdonar. Uh-huh. Después de la justificación viene la santificación. La justificación es una obra de un momento, de un parpadeo. Cristo te perdonó y punto. No es que pasan 1000 años perdonándote. Él te perdonó. Uh-huh. Y cada vez que nos arrepentimos nos perdona. Eso es justificación. Uh-huh. La santificación es una obra de toda la vida. Es un caminar con Jesús. Y es la guianza y dirección del Espíritu Santo. La redención es cuando Él nos redime. Redimir significa volver a comprar o comprar, apartar para. Y la salvación es la fase final del proceso de la salvación per se. ¿Se acuerda del paquete? Sí. Justificación. Sí. Santificación. ¿Qué más? Está la redención y luego la salvación final, que es lo mismo que la glorificación final. De manera que la salvación es un paquete. Y lo que la justicia de Cristo me otorga como un pecador es ese paquete. La gracia de Cristo cuando viene y dice, Scroggins, ¿qué pasa? Señor, yo pequé, estoy condenado a muerte. La ley me está buscando para matarme porque la ley me condenó. Uh-huh. Cristo dice, la ley no te puede matar porque yo te estoy otorgando otra oportunidad. Eso es justificación por la fe. Eso es gracia. Y la gracia no está opuesta a la ley. Más bien, la gracia no se opone a la ley, sino que se opone a la muerte. Uh-huh. La gracia está diciendo, ¿qué tú quieres a la muerte? La muerte dice, pecó, tiene que morir.
Entonces Cristo dice que Él es la gracia, yo muero en su lugar. La gracia en este sentido opera en el ser humano el deseo de vivir bajo la ley de Dios. No la contradice bajo ninguna circunstancia. Exacto. Si tú eres salvo por gracia, entonces esa gracia, obrando en tu corazón, te invita a observar lo que Dios dice a través de su ley. Sí, ¿qué dice la ley? Si pecas, muere. ¿Y quién muere? Murió Cristo. Claro. El requerimiento de la ley dice que hay muerte, pues yo muero y punto. Y Cristo murió por nosotros. Lo que está diciendo la gracia, perdone que le interrumpa, pastor, literalmente es que Dios vio a Cristo como la ley me ve a mí, como un pecador. Cuando nosotros pecamos y Dios otorgó su gracia al ser humano, lo que Cristo está haciendo, la gracia, es que Dios está viendo a Cristo como la ley me ve, como un pecador. Por eso, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecado. Sí. De verdad que estoy maravillado con este tema. Por eso es que uno tiene cada día estudiar la palabra de Dios. Parece ser que es un tema antiguo, pero es un tema que se va refrescando constantemente y que la gente necesita escucharlo. Tal fue el caso de Martín Lutero cuando estudia el Nuevo Testamento. Se siente, señores, abrumado por la bondad de Dios. Le asombra el deseo de Dios de salvar a toda la humanidad. Y es ahí donde la guía de estudio continúa diciendo que la visión popular que enseñaban los líderes eclesiásticos de aquella época era que la salvación era parte de la obra humana y en parte de la obra de Dios. Y Lutero descubre que la muerte de Cristo en la cruz era suficiente para toda la humanidad. Y deseado es escuchar también una declaración bellísima que precisamente mencionando deseado, Elena de White en el libro Deseado de todas las gentes, en la página número 16, anota lo siguiente, mucha atención. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por causa de nuestros pecados, en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Es una declaración fascinante. De hecho, yo quisiera que ustedes sepan que cuando dice justificar, cuando habla del término justificar, como en efecto, por ejemplo, la ley realmente no nos puede salvar, porque la ley no salva. Solo Cristo es quien salva. La gracia y la ley no son opuestas, no se niegan la una a la otra, pero la ley tampoco nos puede salvar. La ley, por cuanto no puede salvarnos, nos muestra por qué necesitamos la gracia. ¿Está escuchando, pastor? La ley no nos puede salvar, pero sí nos muestra por qué necesitamos la gracia. Es que dicen por ahí que la ley no salva, pero condena. Y entonces cuando te está señalando la ley como que tú eres un culpable porque eres un pecador, que has violado la ley de Dios, entonces viene la gracia de Cristo y te muestra un camino mejor. Opera en ti y ya tú no ves la ley como que te está condenando, todo lo contrario, esa gracia te hace salir de esa condenación que hay en la ley y mediante esa gracia, entonces ya con amor y alegría tú empiezas a observar la ley de Dios. Contrario a lo que muchos piensan de que la ley nos condena, es cierto, pero condena al que no obedece. Al que no obedece, por supuesto. Sí, porque la ley lo que hace es que nos muestra por qué necesitamos un Salvador. En Gálatas capítulo 3, versículo 24, Pablo dice que la ley ha sido nuestro ayo. Un ayo es un guía. Un guía. La ley nos ha llevado. La ley dice, te perdiste, pecaste, estás perdido. Entonces, es cierto. ¿Y qué hago ahora? La ley dice, no, pero yo te llevo donde el que te puede salvar. Entonces me muestra la necesidad de un Salvador y es cuando me lleva donde Cristo. Por eso la gracia no se opone a la ley.
la gracia se opone a la muerte. Ujú. Y es muy importante porque nuestro problema no es la ley en sí misma, sino la muerte eterna que resulta de violarla. Perfecto. Hay una idea muy interesante que nosotros deberíamos conocer, y es que la dádiva de Dios es vida eterna. Eso las Sagradas Escrituras, la Biblia, lo repite con mucha frecuencia. La dádiva de Dios es vida eterna. La condenación viene por el pecado, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y el Señor ¿Y ha qué es una dádiva, pastor? Es un regalo, Bueno. es un don inmerecido que por viene por si básicamente de la acaso- gracia. Por si acaso está haciendo alusión a Juan 3:16. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ajá, y eso está volviendo a Génesis capítulo 3, versículo Claro, 15. claro. 15, ahí donde se anuncia el protoevangelio. Así el es. evangelio ahí, por primera vez se anuncia el evangelio de la gracia. Es que, apreciado amigo, el Señor quiere que todos los que recibimos su gracia, confiemos enteramente en Él. El Señor nos pide que ejercitemos una fe pura y sencilla, dependiente de Él, sin la menor preocupación por la recompensa que hayamos de recibir. Debemos trabajar afanosamente en su servicio, demostrando perfecta confianza en que Él juzgará con justicia, y esa es una idea que debemos mantener siempre presente en nuestra mente. Así es. Al juzgar con justicia, Cristo lo que hace es que imputa la justificación al ser humano. Nosotros realmente, cuando hablamos de justificación, no estamos hablando que algo que implica una simple acción, sino más bien que implica el perdón, la absolución y la declaración positiva de que una persona es justa. Amén. Dios está diciendo, ya tú no eres pecador. Eso es justificación por la fe. Amén. Eso solo lo puede hacer Cristo Jesús. Por eso, cuando realmente nosotros hablamos de justificación, hablamos de que al aceptar a Cristo, la vida perfecta de Él revive entonces en mi vida, en una perfecta obediencia de la ley que nos es acreditada por la gracia de Cristo Jesús. Amén. Solo Cristo, solo la gracia. Vamos a orar. Padre, cerramos esta lección con la seguridad de que cada caso tú lo tomas en cuenta. Nuestras debilidades la confesamos, nuestros pecados, y pedimos en esta hora que esa gracia salvadora, que es Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria, cada día continúa operando en nosotros el deseo de mantenernos siempre unidos a ti mediante esa gracia salvadora que es Cristo Jesús, en quien, en su nombre y por su nombre, te agradecemos y te pedimos estos favores. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan